Bien chicos, este día vamos a continuar hablando acerca de la reproducción de las plantas. Hemos venido aprendiendo a lo largo del contenido cómo ellas se reproducen o cómo ellas se desarrollan a partir de una pequeña célula o a partir de una pequeña semilla. En este caso vamos a hablar ahora de la reproducción asexual. Cuando nos referimos a sexual, esto quiere decir sin sexo. Entonces no se necesita las dos partes, ya sea la masculina o la femenina, para que haya una reproducción o que exista una fecundación. Vamos a ver las características una a una para que usted vaya viendo la diferencia entre este tipo de reproducción, de las cuales las anteriores hoy las vamos a ir dejando de ladito y vamos a ir conociendo un poquito más. La primera característica de esta reproducción es que se pueden desarrollar con un solo progenitor. Quiero decir de que no se necesita que haya la unión de las dos células reproductoras, el androceo y el gineceo, ¿verdad? Entonces no, solamente se necesita de una parte de la planta para poder desarrollar un nuevo ser. Otra característica es que se reproducen plantas idénticas a la madre. Esto quiere decir de que va a ser igualita a la madre la planta que vaya a desarrollarse o que vaya a crecer. Otra característica, no necesita de células reproductoras, ya que, como lo hemos dicho, solo vamos a necesitar una pequeña parte del individuo, que es otra característica principal de este tipo de reproducción. Si se fija usted ahí, puede observar que la planta que va a ir creciendo o va a ir desarrollándose es idéntica a la madre, ¿verdad? En este caso es una planta de fresa. Ya vamos a ver cómo se reproduce. Sigamos observando ahí, por favor, su pantalla. Bien, vamos a ver entonces que entre estos tipos de reproducción vamos a hablar primeramente de la gemación. En esta gemación, si usted observa su pantalla, ahí aparece una planta en el cual va creciendo como una yema. Si usted lo logra ver por acá, se lo voy a señalar. Esta pequeña yema, lo que va a pasar es que va a ir creciendo, se va a ir desarrollando y en un momento determinado la vamos a tener que cortar para sembrarla y que vaya creciendo una nueva planta. Y como decíamos, una de las características de este tipo de reproducción es que la planta será idéntica a la madre. Esta es en la gemación. Una yema es la que se desarrolla y la que crece mediante el desarrollo de ciertas células que la van a ir especializando para que pueda desarrollarse. Y ahora vamos a hablar acerca de la bipartición. La bipartición viene de, no sé si se recuerda que hemos hablado cuando dicotiledonia, estamos hablando de dos partes. La bipartición es cuando la célula madre se divide en dos partes o en dos células, las cuales esta división lo que va a causar es que crezca y se desarrolle también la nueva planta idéntica, ¿verdad? Característica que no se le olvide, la característica principal de esta reproducción es que la planta en proceso o en desarrollo va a ser idéntica a la madre de donde se extrajo. Y por último veamos aquí la esporulación, por acá, vamos a verlo. La esporulación, si se recuerda, hablábamos en la reproducción de las plantas sin flores, hablábamos de las esporas. Estas esporas van desarrollándose y en un momento determinado hay una como expulsión de esporas y estas esporas se las lleva el viento o son transportadas también por el agua o a veces por nosotros mismos. Estas esporas explotan o revientan y de ahí se genera que la planta se desarrolle y crezca, ¿verdad? Bien, entonces hoy vamos a seguir hablando acerca de la gemación. Como miramos el ejemplo anterior, veíamos que una yema es la que se desarrolla para formar el nuevo individuo. Y por acá entonces vamos a leer que la gemación se clasifica también en 4 maneras de reproducción. En la primera vamos a hablar de estolones. Los estolones a lo largo de la superficie del suelo se forman tallos delgados y alargados que formarán raíces espaciadas y que posteriormente darán lugar a un nuevo individuo. Veamos entonces por acá unos ejemplos de qué son los estolones. Si usted se fija por ahí, el pasto es como una parte de la rama la cual se va a ir desarrollando un tallo subterráneo, va a echar raíces y luego se va desarrollando la nueva planta. Las fresas también son estolones. Por ahí vemos esto por acá. Vea una parte de la madre
de la planta madre ha crecido una raíz subterránea y se va desarrollando a lo largo del crecimiento, ¿verdad? Aquí tenemos el siguiente ejemplo, vea, por esto a este tipo de reproducción se le llama estolones. Los tallos alargados y delgados, ¿verdad? Formarán estas raíces, como están cerca del suelo, desarrollarán las raíces y darán lugar a nuevos individuos. Estos son los estolones. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los rizomas. Son tallos de crecimiento indefinido que se desarrollan por debajo o por encima de la tierra y dan lugar a raíces adventicias, de las que crecerán nuevas plantas. La palabra adventicia significa que crecerá una raíz a partir de un órgano de la planta, que no necesariamente tiene que ser de la raíz primaria, sino que puede salir de otras partes de las plantas. Si usted se observa por acá, aquí tenemos entonces el crecimiento de nuevas raíces y que necesariamente no es de la raíz madre, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo también cómo se van desarrollando estos rizomas. Estos son los rizomas. A continuación vienen entonces el siguiente ejemplo, que son los tubérculos. Creo que usted ha oído hablar mucho acerca de esta palabra. Los tubérculos son tallos subterráneos o una raíz subterránea donde se acumulan los nutrientes de reserva para la planta. Esta acumulación de nutrientes, lo que va a pasar es que se va a desarrollar el fruto, ¿verdad? O se va a desarrollar en este momento lo que conocemos como la papa, lo que conocemos como la zanahoria, es parte de un tubérculo. Los nutrientes que va almacenando, esos nutrientes van generando a la verdura que nosotros conocemos. Estos son los tubérculos, ¿verdad? Son tallos subterráneos o raíz subterránea donde se van a acumular nutrientes. Venimos entonces con los bulbos. Los bulbos son tallos subterráneos también que almacenan nutrientes, pero en este caso la diferencia entre los tubérculos es que estos poseen hojas carnosas envolventes, una tras otra tras otra. Las yemas dan origen a una nueva planta y como ejemplo vamos a mencionar a la cebolla. Si usted se fija, cuando tomamos una cebolla son capas, ¿verdad? De ahí me viene a la mente el ejemplo de Shrek que siempre le he dicho, ¿verdad? La cebolla tiene capas, está cubierta de capas y estas capas son hojas envolventes y son carnosas, las cuales van almacenando los nutrientes al momento de que van creciendo, ¿verdad? Estas yemas, si nosotros dejamos una cebolla en un vaso de agua, de repente vamos a ver que le van a comenzar a brotar este tipo de yemas y va a comenzar a desarrollarse otra vez una nueva planta idéntica a la que ya conocemos. Aquí vamos a mencionar la cebolla y los ajos. Bien, seguimos entonces conociendo las diferentes formas de la reproducción asexual. En este caso hablábamos de la gemación. Ahora vamos a conocer un poquito más acerca de la reproducción artificial. Mencionábamos anteriormente la reproducción asexual y hoy vamos a hablar de la reproducción artificial. Las características son muy importantes en este tipo de reproducción. Dice que interviene el ser humano. Acá necesariamente tiene que ver la participación del ser humano. Como siempre, el ser humano siempre ha buscado la manera de cómo ayudar mediante la ciencia o mediante mecanismos a poder generar nuevos productos. Ahí entonces donde este tipo de reproducción artificial viene el ser humano e interviene en la reproducción de las plantas. Otra característica de este tipo de reproducción es que la nueva planta crece a partir de un trozo o tallo que se corta de la planta madre. Esta característica se repite en los dos tipos de reproducción, asexual y artificial. No se necesita de células reproductoras, es otra característica que se repite en la reproducción asexual. Entonces vaya tomando ahí nota porque estas características sí son importantes que usted las conozca y las vamos a analizar a continuación. Vamos a ver los ejemplos entonces de la reproducción artificial. La reproducción por estaca, este es un método de propagación asexual que tiene como característica la reproducción asexual. ¿Qué queremos generar en este caso? Queremos generar un individuo igual al progenitor, o sea, igual a la madre. También definimos también cómo es aquella reproducción en la cual se necesita una parte de la planta para poder generar la nueva. En este caso, si usted se recuerda, las rosas poseen este tipo de reproducción. Una estaca la agarramos
ya decimos de repente nos regalaron una rosita, ya se marchitó, ya no va a brotar. Pero si nosotros agarramos esa estaca y la sembramos con el tiempo, si hay un ambiente adecuado, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que esta ha echado raíces y que va a comenzar a desarrollarse nuevamente. Ahí vemos en la imagen, vea por acá, aquí tenemos la reproducción por estaca. Bien, hoy vamos a hablar acerca del acodo. El acodo es otro método de reproducción artificial en el cual consiste en acomodar una parte de la planta madre. La vamos a acomodar de esta manera, mire, vamos como a hacer un pequeño doblez y vamos a sujetar la parte que hemos tomado de la raíz madre para que con el tiempo, con un clima aceptable, con agua, con luz y con el sol, esta va a comenzar a sacar nuevamente raíces. Cuando ya esta comienza a tener sus nuevas raíces, ya podemos cortar de la raíz madre, ¿verdad? O de la planta madre. Esto es el acodo. Aunque se hace en diferentes épocas del año, se recomienda que el clima debe de ser muy favorable para que esta planta pueda desarrollarse de una buena manera, ¿verdad? Vamos a contener que de esta manera es como el ser humano ayuda a permitir que esta planta se desarrolle. Vea por acá, acodo, a mí me recuerda de esta parte del codo. Mire, se tiene que hacer este pequeño doblez. Vamos a acomodar la parte de la raíz para que pueda tener nuevas raíces, ¿verdad? Hablamos entonces ahora del injerto. El injerto quizás es el método de reproducción artificial más conocido, que también se aplica a las rosas. Cortamos dos pequeñas partes de una planta y luego las unimos. Cuando ya unimos, los expertos unen esta rama, a veces le colocan tierra o le colocan un pedacito como de plástico y luego con el tiempo, cuando llega a ver ya esta rama ya se unió, ya es una sola. Así es como podemos tener diferentes frutos uniendo dos partes de diferentes plantas, ¿verdad? No todas las plantas se pueden participar en ese tipo de reproducción, sino que son plantas específicas de las cuales los encargados toman las partes y las unen. Y por último vamos a hablar de los esquejes. Los esquejes prácticamente es como la estaca. Tomamos una parte de la planta y aquí lo vemos por acá en la fotografía, vea. Tomamos una parte de la planta, no solo la estaca, esa es la diferencia. Tomamos cualquier parte de la planta, puede ser hasta una hoja, y de aquí va a comenzar a reproducirse una nueva parte de la planta, ¿verdad? O vamos a ver otro individuo idéntico, ¿verdad? Muy bien, chicos, es así entonces como hemos terminado este contenido. Espero que le haya llamado muchísima la atención, porque cuando nos referimos de la reproducción asexual, como ya vimos, existen diferentes métodos. La reproducción asexual sin la intervención del ser humano, y la reproducción artificial, que es donde el ser humano pues interviene. Tenemos por ahí una actividad, espero que haya puesto muchísima atención. Vamos a tener que ver un poquito más el tema, a retroceder acerca de las características de la reproducción sexual en las plantas. Así que gracias, chicos, nos vemos en la próxima, que la pasen muy bien.